Entonces, los objetivos de la clase va a ser identificar los signos y síntomas para diagnosticar los principales trastornos del agua, como hipovolemia, hipervolemia, así como identificar síntomas y signos principales del sodio, ¿no? La alteración del sodio, como son la hiponatremia y la hipernatremia. Entonces, para eso tenemos que recordar nosotros, ¿no?, que nuestro cuerpo está conformado en gran cantidad por agua, ¿no? Entonces, el agua se sabe distribuir en nuestro organismo, ¿no?, los tejidos, en nuestros vasos sanguíneos, ¿no?, en el sistema linfático y todo, y va a corresponder un porcentaje de nuestro peso, va a ser agua. Y esta agua, como ustedes ven, va a variar conforme la edad, ¿no? Entonces, cuando somos más pequeños, se mueve mucho más cantidad de agua corporal, de acuerdo a nuestro peso, y va a ir disminuyendo progresivamente hasta cuando somos de mayor edad, ¿no? Entonces, los niños, ¿no?, lactantes un 80%, los niños de 7, 8 años 70%, y los pacientes adultos 60%, pero va a variar si es hombre o mujer, ¿no? Y los ancianos tienen un 50% del peso corporal es agua. Y como les decía, en el sexo va a variar, ¿no? En el hombre el 60% del peso corporal es agua, en la mujer el 50%. Esto es importante recordarlo porque nosotros vamos a poder nosotros calcular, ¿no?, la osmolaridad, el peso, varias fórmulas, ¿no?, donde está esta área de superficie corporal, ¿no?, para poder nosotros reponer, ¿no?, el agua que se puede perder en el caso de sufrir una patología, ¿no? Entonces, lo otro que hay que ver que, ¿no?, el peso total, ¿no?, casi o sea, no representa lo que es el agua, ¿no?, sino hay un peso magro, ¿no? Entonces, ¿qué le pregunto, ¿no? A ver, Gómez, ¿quién pesará más? ¿Un paciente obeso de 120 kilos o un paciente así como el de la figura que pesa pues 80 kilos, ¿no?, o 75 kilos con una estatura de 80? ¿Quién tendrá más agua? ¿Está Gómez? No, pero creo que todavía no se ha conectado. ¿No están todos? Ya. Sí, solamente falta él. Creo que tiene problemas con el internet. A ver, Andrea, Huachagua. Sí, doctor, Guachua. Guachua. Ya. Guachua. Guachua. Ya, Guachua. A ver. La misma Bueno, la pregunta. pregunta era, ajá, que si quién ¿Quién pesa más? vea más. Un sujeto así como está en la foto, ¿no? O que pesa, por decirlo, 75 kilos, mide 1,80 m, o un gordito que mida 70 kilos, perdón, mide 1,70 m y pesa 120 kilos. ¿Cuál tiene más agua? El varón. Varón, por varón. ¿Quién pesará? ¿Quién tendrá más agua corporal? El varón, doctor. No, los dos son varones, pues, los dos Ah, varones. ya. Los dos son varones. El que mide 1,75 m. Y el gordito. Bueno, el Entonces, gordito. el gordito va a tener más grasa, pues, ¿no? Pero el que tiene más agua son estos pacientes que tienen más musculatura, ¿no? El gordito tiene más, su peso es más grasa, ¿no? Entonces, es importante también conocer eso. Bueno. Entonces, fisiológicamente nuestra agua corporal, ¿no?, en el cuerpo, esta agua que estamos calculando según la edad, ¿no? Esta agua tiene una distribución fisiológica, ¿no? Entonces, para poder nosotros poderla medir, tenemos
una distribución fisiológica. Entonces lo podemos fisiológicamente dividir en agua corporal de líquido intracelular y de líquido extracelular, ¿no? O sea, todo lo que está dentro de la célula y todo lo que está fuera de la célula. Y lo que está fuera de la célula, ¿no? Todavía lo podemos dividir en el intravascular, que son nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Y el intersticial, o sea, todo lo que está entre la célula y el vaso sanguíneo. Entonces, entre un 5% y un 15% del agua corporal total, ¿no? Entonces, si este paciente pesa 70 kilos, siendo varón, ¿no? El agua corporal total, ¿no? Es el 60% de sus 70 kilos, por lo tanto, va a tener 42 litros de agua, ¿no? ¿Y cuánto tendrá en el intracelular? ¿No? 2/3 partes de esa agua está en el intracelular, que sería 28, ¿no? O que lo equivale a un 40% del 60%, ¿no? Que es igual, 2/3. Y el otro tercio está en el extracelular, que serían los 14 litros, ¿no? Para conformar los 42. De esos, un 5% está en el intravascular, que sería aproximadamente, pues, ¿no? 4.5 litros más o menos, ¿no? Y 14 litros, 15% del resto estará en el intersticial. Entonces, de esa manera, fisiológicamente se puede distribuir el agua. Ustedes me preguntarán, pero doctor, ¿y el agua que existe en el líquido cefalorraquídeo, el agua que está en los pulmones, ¿no? En la pleura, el agua que está en el peritoneo, ¿no? ¿Dónde más hay agua? A ver, Martínez. Sí, buenos días. Buenos días. También estamos en los espacios, el espacio sinovial, por ejemplo. Claro, sinovial. Entonces, esas cantidades de agua, esa cantidad de agua, no lo podemos medir, ¿no? Porque son muy pequeñas, ¿no? Son muy pequeñas. Y al final eso va a ser resultado también de los movimientos del agua que va a haber en el cuerpo, ¿no? Ya. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, fisiológicamente nosotros la podemos distribuir así de esta forma que la podemos calcular. Entonces podemos ver cuánto está en el extracelular y incluso el intravascular y intersticial. Para que el agua esté en estas zonas que la estamos determinando, ¿no? Tiene que intercambiarse, ¿no? Entonces hay varios mecanismos para que pueda intercambiarse, ¿no? Tenemos el mecanismo de ósmosis. A ver, Guamán, ¿qué es la ósmosis? Sí, doctor, es el paso del agua a través de una membrana, a través de difusión. Ya. ¿Y cuál es lo característico? De una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿De una zona de menor concentración? De mayor a menor. Sí, ya. Entonces, estos conceptos son importantes, ¿no? Para que ustedes puedan ver, porque de estos espacios intracelular y extracelular va a haber el pase, ¿no? Entonces va a depender de alguno de estos mecanismos, ¿no? ¿Qué es la difusión? A ver, Guamaní. Sí, doctor. ¿No está Guamaní? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, yo recuerdo que era que se va a trasladar de donde hay una mayor sustancias donde están muy concentradas a sustancias donde están menor cantidad de concentración. Ya, vamos a ver pues, de los solutos, ¿no? En este caso, los solutos van a pasar de un lugar donde está más concentrado a un lugar donde está menos concentrado, ¿no? Para tratar que ambos compartimentos, ¿no? Tengan la relación, ya como pueden ver acá en la figura, ¿no? Acá en la figura. Después tenemos lo que es la filtración.
A ver, Hurtado, ¿qué es la filtración? Bueno, creo que es la separación de algunas partículas, ¿no? Ya sea por su tamaño o por sus características. Ya. De ciertas partículas. ¿Qué dice, a ver, Jacob? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, más que todo era eso, doctor, la separación de las partículas sólidas de un líquido utilizando, o sea, justamente hay una separación de las partículas a través de líquido utilizado. Ya. La filtración, a diferencia de los otros dos, va a estar dado, ¿no?, por la diferencia de presión entre la presión hidrostática y la presión osmótica. ¿Ya? Entonces ese remanente se llama la filtración. Entonces aquí es básicamente por las presiones que hay, ¿no?, dentro de qué cosa, del intravascular y el espacio intersticial, porque ambos espacios tienen la misma concentración de solutos, ¿no? Por eso cuando vamos a ver después lo que es osmolaridad, van a ver que la osmolaridad en el intersticial y en el intravascular casi es lo mismo, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál va a marcar la diferencia? Va a ser las presiones de los vasos sanguíneos. ¿Qué presiones hay? La presión, ¿qué cosa? Hidrostática y la presión oncótica. Jara, ¿qué nos da la presión oncótica? Doctor. ¿Por qué está dado la presión oncótica, Jara, dentro de los vasos? Generalmente por la albúmina. Por la albúmina. Entonces la albúmina, como es importante, acuérdense de esto porque vamos a hablar de síndrome nefrótico en estos días. Entonces van a decir ustedes la fisiopatología de la producción del edema, ¿no? El edema, ¿dónde sale? Del intravascular sale el agua hacia ¿qué cosa? Hacia el espacio intersticial y produce el edema. Entonces es por esta diferencia de presiones, ¿no? Porque no hay albúmina, entonces el agua sale. Entonces va hacia dónde? Hasta el espacio intersticial y forma edema. Entonces no esto es el movimiento de las partículas, acá es la diferencia de presiones, acuérdense de filtración. Acuérdate, Jacob, Hurtado, que es la diferencia de presiones. Entonces si hay poca albúmina, ¿no? Y después tenemos el transporte activo, ¿no? Bomba, sodio, potasio, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de transporte activo? A ver, Limo. Doctor, sí, es un movimiento de solutos que se da en contra de la gradiente de concentración, ¿no?, a través de un canal proteico que consume energía. Consume energía, consume ATP. Entonces estos mecanismos que se han acordado ustedes son los mecanismos que permiten, pues, que el agua esté en estos espacios fisiológicos que estamos diciendo, ¿no? Tanto en el intravascular, en el intersticial y en el intracelular. Entonces todo esto va a equilibrar. Entonces cada uno va a tener en la fisiopatología que vamos a ver, ¿no?, de la producción del edema, de los signos y síntomas de los pacientes con trastorno del agua y el electrolito, va a haber esta situación. La otra terminología que hay que acordarse es qué cosa es osmolaridad, ¿no? A ver, Lozano, ¿qué es osmolaridad? Doctor, el alumno Lozano ya no está llevando el curso ya. No está llevando el curso, ya. No, ya no. Entonces, ¿quién sigue en la lista? Lucas. A ver, Lucas. La misma pregunta. Buenos días, doctor. Bueno, la osmolaridad en sí es la medida para expresar la concentración total de una sustancia en una disolución y se expresa en milimol sobre litros. Ya. ¿Y la osmolaridad?
La osmolaridad, que también era una concentración pero de partículas. No recuerdo bien, eran Ya. parecidas. Porque son parecidos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque uno, por ejemplo, ustedes dirán, pero el doctor ha puesto acá osmolaridad y nos está hablando de la osmolaridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la osmolaridad, como bien decía, ¿no? Su compañera, es la concentración de solutos en una solución. En cambio, la osmolaridad es la concentración de solutos, pero en un solvente. Entonces, ¿por qué se toma una equivalencia? Porque el agua puede ser el mayor solvente pues, en nuestro organismo, ¿no? Entonces, los otros componentes, ¿no?, son menores. Entonces, por lo tanto, pues la solución está compuesta básicamente por agua, ¿no?, que es el solvente. Entonces, por eso son equivalentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la molaridad, ¿no? Se calcula por esa fórmula que están viendo acá, ¿no? Entonces, se puede calcular por esa fórmula cuando tenemos esos datos, ¿no? Pero también eso lo puede calcular una máquina. Entonces, cuando le venga a usted, no vean ustedes un examen de gasometría, por ejemplo, ahí va a ver la osmolaridad. Como le digo, ponen osmolaridad porque son datos similares. Entonces, van a ver ustedes ese valor, ¿no? Entonces, y ustedes también lo pueden calcular, pero para calcular tenemos que tener, ¿qué cosa? El sodio, la glucosa y la urea. Acuérdense de esta fórmula, Entonces, eso va a ser la osmolaridad. Entonces, eso va a ser, ¿no? Tanto puede estar dentro de la célula, esta osmolaridad va a estar equivalente al intracelular y el espacio intersticial, ¿no? Tienen que tener, ¿no?, la misma concentración para que el agua pues, pueda estar en equilibrio en nuestro organismo. Entonces, de eso también sale este concepto de tonicidad. Entonces, cuando una célula, ¿no?, está en un medio, ¿qué cosa?, ¿no?, con mucha osmolaridad, ¿no?, está muchas moles más concentrados que adentro, ¿qué tiene que hacer la célula? ¿No? El agua tiene que salir, pues, ¿no? Sale del lugar donde hay menos concentración, ¿no?, al que hay más concentración, por lo tanto la célula que se deshidrata. Lo normal es pues que la concentración de solutos sea igual de adentro, ¿no?, y sea igual. Entonces la célula va a estar normal. En el caso cuando hay poco soluto, las polaridades bajan en el intravascular, ¿no?, la célula, ¿qué cosa va a hacer? Como hay poco soluto para concentrar, para hacer la concentración igual, mete agua dentro de la célula. Entonces la célula cosa se pone edematosa. Entonces esto es importante para poder nosotros entender, ¿no?, qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando sucede estos cambios de las concentraciones, ¿no? Entonces la célula que más susceptible es el cerebro. Entonces, por eso vamos a ver que cuando hay problemas con el agua o con el sodio, el cerebro nos da las primeras manifestaciones, ¿no?, que pueden ser bien simples o pueden ser, ¿no?, muy severas. El otro concepto importante, si bien es cierto que esa agua se mueve así en nuestro organismo, pero cómo llega el agua y cómo sale de nuestro organismo, ¿no? Para eso es importante ver la homeostasis del agua a través de los ingresos y las pérdidas, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos un ingreso de agua y la pérdida, ¿no? Entonces, como estamos leyendo ahí, ingresa a través, ¿qué cosa?, de nuestros alimentos, de las bebidas que tomamos, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos. Podemos comer frutas, intermedios, tomar agua, y ahora algunos pues que quieren conservar un peso adecuado, una silueta adecuada, toman más agua de normal, ¿no? Se toman su galonera, su litro de agua y van tomando durante todo el día. Entonces, todo eso es lo que ingresa. Pero hay un concepto acá que también está, que se llama el agua de oxidación, ¿no? A ver, ¿qué cosa es el agua de oxidación? ¿Está guagua?
Juan Suba. ¿No me copian? Ah, sí, doctor, sí, ahora sí. No, no recuerdo qué es el agua de oxidación. ¿Qué dice Matamoros? Doctor, buenos días. Buenos días. Algo. No, doctor, me olvidé la definición, doctor. Martínez, el agua de oxidación, ¿qué cosa es? ¿Es el agua que se produce por la oxidación de los carbohidratos? Ya. Entonces, el agua de oxidación es el agua, se produce un agua o agua metabólica, ¿no? O sea, cuando uno come los alimentos, al final las proteínas, los carbohidratos, los lípidos van a ¿cómo se llama? A transformarse en las partículas, ¿no? Como conocemos nosotros, ¿no? Que son los aminoácidos, ¿no? Los carbohidratos menores y todo eso. Y van a producir, ¿qué cosa? Agua. Entonces, ¿cuánto de agua? ¿No? Entonces, eso tiene un valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Se produce aproximadamente para un paciente de 60 kilos, 300 centímetros cúbicos en 24 horas, ¿no? Pero uno lo puede calcular también por kilo de peso, ¿no? Para poder diferenciar en estos pacientes que son, por ejemplo, que tienen menos peso y que sería ideal, ¿no? Es diferente la persona que pesa 40 kilos que uno que pesa 80, entonces no podemos a todos ponerle 300. Sobre todo si estos pacientes, por ejemplo, tienen alguna patología de fondo, que son renales crónicos o son cardiópatas, donde el volumen, por más pequeño que sea, va a haber una diferencia, ¿no? Entonces eso es importante. Ya. Ahora estos ingresos es los ingresos que tenemos nosotros normalmente, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Pero nosotros ahora en esta parte vamos a ver pacientes que están en el hospital, ¿no? Pacientes enfermos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que estos pacientes van a recibir otros aportes, ¿no? Puede ser que el paciente no pueda ingerir por vía oral y vamos a ponerle, ¿qué cosa le ponemos cuando no puede comer el paciente o por alguna patología no puede comer? ¿Qué le vamos a poner? ¿Ah? ¿Qué le ponemos, Martínez? Cloruro de sodio. Claro, le ponemos una vía, ¿no? Vamos a ponerle por vía parenteral cloruro de sodio en este caso, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuantificarlo. O sea, cuando el paciente está hospitalizado, vamos a ver que puede ingerir de repente, ¿no? Puede ingerir, pero aparte se tiene, por ejemplo, una vía, ¿no? Entonces, por esa vía vamos a pasarle de repente un cloruro de sodio, vamos a hacer el cálculo de cuánto le tiene que tener agua a este paciente en su requerimiento diario, o puede estar recibiendo medicinas, pues no, por ahí, la medicina se diluye, por lo tanto hay que ver en cuánto diluye y todo lo que son esos ingresos, ¿no? ¿Qué más puede ingresar cuando está el paciente hospitalizado? A ver, Guamán. Ya está diciendo su compañera que le podemos poner una vía con cloruro, pero ¿qué más puede recibir este paciente? ¿Qué otras cosas le podemos dar cuando está hospitalizado? Ya las medicinas también hemos dicho, ¿no? Diluyentes para la medicina, entonces entra una cantidad de agua. A ver, pregunta para todos, cualquiera contesta. ¿Qué más puede recibir el paciente? ¿Dextrosa, doctor? Claro, dextrosa. Si está anémico, una anemia severa, ¿qué le vamos a pasar? Paquetes globulares. Paquetes globulares. Si el paciente tiene un trastorno en la coagulación, las plaquetas están bajas, le vamos a pasar, ¿qué cosa? Plaquetas. Entonces, todos esos ingresos hay que medirlos y pasarlos, ¿no? Porque son considerables, 300, 400, si está bien anémico, 3 paquetes, entonces tienen que cuantificar. Entonces son ingresos, ¿no? Después tenemos nosotros ya las pérdidas. Entonces, básicamente uno pierde a través, ¿qué cosa? De la orina y de las heces, ¿no? Que cuando está el paciente hospitalizado hay que cuantificarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se pierde a través de la orina? A ver, en un día. 0.5 por 1.5 por kilogramo. 0.5 por kilogramo. 5 por kilogramo, sí. A ver, ¿cuánto sería eso? En 24 horas.
Perdemos 1500 mililitros de agua al día, doctor, por la orina. ¿Sí? ¿Que es seguro eso o no? Aproximadamente, ¿no? Pero su compañera dice bien, hay que calcularlo por kilo de peso, es mejor, ¿no? Entonces pone 0.5 por 60 kilos, ¿cuánto es? Lo que decía su compañera. Calculen, a ver, calculen. Es 30, ¿no? Y si lo multiplican por 24, ¿cuánto les va a dar? 720, ¿o no? ¿Cierto? Sí, doctor. Ya, entonces no es 0.5, pues, ¿no? Entonces hay que calcularlo por kilo de peso, más o menos es 1 mililitro por kilo de peso, ¿no? Por hora, para que lo puedan multiplicar ustedes. Entonces le va a salir más o menos 2.500, de ahí salen los 1.500, no es que es 1.500, ¿no? Va a salir aproximadamente, si pesa 60 kilos, va a salir más o menos 1.500, ¿no? Pero si pesa más, va a ser un poco más, si pesa menos, un poco menos. Entonces, tienen que acordarse eso, ¿no? Y en las heces, ¿cuánto se pierde? ¿No? Y la piel y pulmones, ¿cuánto se pierde en la piel y pulmones? A ver, Guamaní. ¿Sabes? Más o menos, o se podrá cuantificar, no se podrá cuantificar. ¿Qué dice? ¿Cuánto? ¿Ah? Entonces, eso van a ustedes tenerlo con el nombre de pérdidas insensibles, ¿ya? Las pérdidas que se pierden, porque eso no, acá la orina y las heces nosotros lo podemos medir, ¿no? Pero por la piel no podemos medirlo, ¿no? Entonces, ni por los pulmones, ¿no? Que es a través de la sudoración, a través de la respiración, ¿no? Cuando uno más respira, más pierde. Si hay fiebre, ¿no? El paciente, ¿no? Entonces va a perder por la piel. Entonces se llaman pérdidas insensibles. En un paciente de 60 kilos, ¿no? Tiene un promedio más o menos de 720 centímetros cúbicos. Entonces lo tienen que considerarlo. Las pérdidas insensibles en un paciente de 60 kilos es aproximadamente 720. ¿Ya? Entonces tienen eso. Una vez que calculan esas pérdidas insensibles, ya pueden hacer ustedes el balance. Entonces va a haber los ingresos y los egresos. Aproximadamente la persona, ¿cuánto requiere de líquidos al día, ¿no? Entre los alimentos y todo lo que va a comer, es un promedio entre 20 a 40 mililitros por kilo de peso, ¿no? Por día. Entonces, miren, si el paciente, por ejemplo, pesa 60 kilos, ustedes le van a calcular. A ver, multipliquen 35 por 60. ¿Cuánto les va a dar? 2100. ¿Ah? 2100. 2100. Por eso que me olvidé de preguntarles cuánto ingresa al día. O sea, ingresa más o menos, ¿cuánto de agua necesita uno? 2100, ¿no? Entonces, 35 es la forma de poder nosotros calcular. Entonces, se multiplican por el peso los 35 y le va a dar, ¿no? Que aproximadamente cuánto de agua requiere el paciente. Es importante calcularlo por kilo de peso porque hay pacientes que así lo meritan, ¿no? Por ejemplo, otra vez les digo, el paciente renal, el paciente cardíaco, el paciente con edemas, en el caso de problemas hepáticos, entonces uno tiene que ser muy preciso con el agua. Entonces, 500 centímetros que te pase, ese paciente no lo maneja y va a complicarse. Va a ser edema pulmonar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, con lo que ingresa y con lo que sale. Eso se llama, ¿qué cosa? Balance hídrico. Ese balance ustedes lo van a ver en las historias clínicas, ¿no? Porque la historia clínica no solamente es la parte que estamos hoy día repasando en este capítulo de poder elaborar una historia clínica, ¿no? Esa es la historia clínica, ¿no? Lo que corresponde a la anamnesis, ¿no? Pero en el paquete de la historia, como van a ver ustedes, van a tener una hoja donde están sus datos principales, después van a ver las funciones vitales, y van a ver la siguiente hoja, se llama el balance hídrico. De ahí va a venir su historia de ustedes, y de ahí va a venir las evoluciones, las hojas de terapia, ¿no? Las hojas de los exámenes complementarios, ¿no? Entonces, todo eso es la evolución de enfermería. Todo eso, paquete, es la historia clínica, ¿no? que se maneja en el hospital.
Y una parte es la que hacemos nosotros, ¿no? Que es elaborar una historia de ingreso, ¿no? Entonces, eso es parte también de ese compacto, ¿no? Que es la historia. Bueno, en esa parte, pues está esto lo del balance, el balance hídrico, que es importante. Entonces, tener en cuenta que las regulaciones del agua y el sodio son independientes y separadas, pero que van en sentido, ¿no? Donde va el sodio, va el agua, ¿no? Así es. Bueno, tener en cuenta que, por ejemplo, los requerimientos, ya hemos dicho, ¿no? Si el niño tiene más agua, también va a requerir más agua, ¿no? Entonces ve que el lactante requiere más cantidad de agua por kilo por día. Entonces, esto es importante. Ahora, para que esta agua se mueva, ¿no? Por todos los mecanismos, ¿no? Tiene que haber regulación, ¿no? Entonces hay los mecanismos de regulación. Entonces, por una parte se regula el agua y por otra parte se regula el sodio. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el mecanismo de la hormona antidiurética, ¿no? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Es tratar de ahorrar la mayor cantidad de agua y que no se pierda, ¿no? ¿Cuántos litros de agua llegarán al glomérulo? ¿Se acuerdan o no? Por día, ¿no? Y de todo eso que llega al glomérulo, se pierde aproximadamente, como dicen ustedes, 1.5 litros, ¿no? Aproximadamente se va a perder. Entonces, eso es la función, ¿no? Del riñón cuando está bien y de la hormona antidiurética, ¿no? De todo ese mecanismo. El otro mecanismo, ¿no? Para la regulación del agua es el reflejo de la sed, ¿no? O sea, la persona cuando pierde líquido, ¿no? El organismo va a reconocer a través del cerebro, ¿no? Los signos de deshidratación de este paciente. Entonces va a hacer lo que el paciente tenga sed, y con eso le va a obligar a que el paciente pues tome agua, ¿no? Entonces el paciente está consciente, va a tomar su agüita. Pero ¿qué pasa en nuestros pacientes que tienen, por ejemplo, compromiso del sensorio, porque están infectados, porque tienen un ACV? Este reflejo no va a ser el adecuado. Entonces el paciente no va a pedir agua. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta clínicamente que está deshidratado, nunca le vamos a reponer el agua, ¿no? Entonces es importante examinar al paciente todos los días y ver su balance para ver cómo está. Porque si no nos damos cuenta, el paciente va a hacer alguna complicación, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Una insuficiencia renal aguda, que vamos a verlo también conmigo, ¿ya? Entonces hay que estar atentos acá al movimiento del agua y evaluar al paciente y hacer un buen balance hídrico. La regulación del sodio, también igual, ¿no? Va a estar la hormona antidiurética. Hay cambios del volumen de la filtración glomerular, lo primero, ¿no? Entonces, eso es importante. Después los factores hormonales, ¿no? La hormona antidiurética, el factor natriurético auricular, ¿no? Que se produce ¿dónde? En la aurícula, pues, ¿no? En la aurícula, ¿no? Entonces es una proteína, ¿no? Que tiene un efecto contrario a la hormona antidiurética, ¿no? Si esta ahorra, esto va a intentar que el líquido salga, que el sodio salga, ¿no? Y la hormona natriurética igual, ¿no? Hace que se elimine el sodio, ¿no? Entonces el equilibrio de lo que se elimina y no se elimina, hay una homeostasis, ¿no? Entonces eso es lo adecuado. Cuando cualquiera de estos factores se interrumpe, entonces va a haber una alteración. Entonces tenemos que el agua, ¿no? El agua puede perderse, ¿no? Entonces se pierde el agua, ¿no? Entonces se llama un estado de hipovolemia, ¿no? El agua se pierde. Entonces, ¿por qué se puede perder el agua, ¿no? ¿Por qué se puede perder? Porque se pierde a través del sistema. Un paciente que tenga vómitos, que esté con una succión nasogástrica o que tenga diarreas, las fístulas, ¿no? Los drenajes, ¿no? Entonces, o presencia de sangrado, ¿no? A través del sistema digestivo. Entonces, todo eso va a ser pérdida, entonces va a ser volumen, va a disminuir, ¿no? Estas pérdidas pueden ser renales, ¿no? Por ejemplo, las personas que utilizan diuréticos, ¿no? O que tienen una patología como una diuresis osmótica, porque le están dando medicamentos como manitol, por ejemplo, ¿no? O que tengan una nefropatía perdedora de sal, diabetes insípida, central o nefrogénica. Entonces estos pacientes van a perder volumen, no van a perder líquido. Se puede perder a través de la piel también, pacientes, por ejemplo, que están con fiebre, están con sudoración, ¿no? O los pacientes que se queman, los quemados, ¿no? O lesiones en la piel, o pacientes que tienen un drenaje pleural,
o tienen una broncorrea excesiva, esos pacientes van a perder también líquidos, ¿no? por el sistema respiratorio. También podemos ver que el agua se puede aplazar, o cuando hay injuria, ¿no? por aplastamiento de alguna extremidad, también, ¿no? obstrucción del sistema venoso mayor, van a hacer un secuestro del tercer espacio. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, que puede no ser una pérdida evidente, pero sí se está secuestrando líquido en gran cantidad en algunos de estos espacios. ¿Cuáles son los síntomas de la hipovolemia? ¿No? La hipovolemia que va a causar al final deshidratación. Entonces, el paciente puede tener qué cosa, evidenciar, ¿no? Nosotros el vómito, vamos a evidenciar la diarrea, ¿no? El paciente de repente tiene un problema renal y está qué cosa, orinando a cada rato. ¿Se llama? Cuando orina ahorita a cada rato, ¿cómo se llama? A ver, Martínez. Disculpe, doctor, no lo escuché. Cuando uno orina frecuentemente, ¿cómo se llama eso? Hay la poliuria. Ya. ¿Qué dice? A ver, Lucas. ¿Está de acuerdo o está de acuerdo? Poliuria es, doctor, cuando se orina varias veces. Y poliuria más bien es volumen. O sea, cuando uno orina, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Si uno orina frecuentemente, eso es polaquiuria. O sea, que poliuria es o sea, puedes orinar 2 veces, pero orinas un montón, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de poliuria? ¿Ah? Cuando la orina es mayor de ¿cuánto? En 24 horas. ¿Ah? Tienen que saber el concepto. Entonces, como vamos a tener las clases y vamos a seguir hablando de los términos, yo le voy a preguntar la próxima teoría, ¿no? Todos los temas se habla de esto, ¿no? Entonces van a decirme ustedes, doctor, poliuria, cuando, ¿o alguien sabe? Entonces, cuando hay poliuria, o sea, que hay una mayor cantidad de orina, ¿no? En 24, el paciente va a perder pues, el volumen, ¿no? A través del riñón. Ahora, debido a esta depresión de volumen, ¿no? Chicos, ¿no me escuchan? Sí, doctor, se escucha un poco entrecortado. Ah, ya, ese fue el problema de justo de esta hora, hay bastante uso del internet, no dice corta. Acá somos 4 personas con computadora, siempre se desmaya, ¿no? Y con la alteración también del agua, va a haber lesiones electrolíticos, ¿no? Tanto del sodio como del potasio, ¿no? Entonces va a haber un trastorno también ácido-base, ¿no? Porque va a haber hipoxemia, las células no le va a llegar bien los nutrientes, no le va a llegar oxígeno y el paciente va a hacer un trastorno de cosa ácido-base. Tenemos que tener en cuenta también que según la cantidad de pérdida va a haber sintomatología, ¿no? Entonces hay pérdidas leves, ¿no? Cuando hay menos del 20% del tiroideo, ¿no? Entonces en estos pacientes, si le tomamos la presión, ¿no? Va a haber hipotensión postural, o sea, si está sentado o si está parado, de pie, ¿no? Va a haber alteración en la piel, un poquito, ¿no? Piel seca, ¿no? Y se van a afectar, ¿no? Menos cantidad de líquido, tanto el músculo, el hueso, ¿no? Esta es la parte ya estructural, ¿no? En la parte de sintomatología, cuando estamos en un problema moderado, que hay una pérdida del 30-40%, entonces el paciente ya va a estar hipotenso. Si le tomamos la presión, ¿qué cosa? El decúbito, el mecanismo de la sed va a estar ¿no? Alerta. El paciente va a haber oliguria. Entonces, por eso era importante que vean la terminología. Ya saben que está orinando oliguria menos de 500, menos de 400
en 24 horas, ¿no? Va a estar taquicárdico, ¿no? Para compensar la hipotensión. Entonces, ya la parte estructural de los tejidos ya van a tolerar mal, ¿no? La hipoperfusión, va a haber sufrimiento del hígado, del páncreas, los riñones, que van a dar manifestaciones. Cuando ya la deshidratación es más severa, una pérdida, perdón, de 40%, puede ser deshidratación o puede ser porque pierde a través de un sangrado, ¿no? Puede perder un volumen del 40%. El paciente va a estar con shock, ¿no? Entonces va a haber alteraciones, ¿no? Mentales, el paciente va a estar taquicárdico, puede tener profundas y rápidas, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, una gasometría, el paciente va a estar con acidosis metabólica, incluso si no lo tratamos, el paciente se puede morir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hipoperfusión del corazón y del cerebro y el paciente pues se hace paro, ¿no? Entonces, como ven, la sintomatología va a estar de acuerdo a la pérdida de líquido que vea en nuestro organismo, ¿no? Que puede ser por diarrea, que puede ser por sangrado, que son las causas más frecuentes, ¿no? Y agudas. Y se puede reponer, ¿no? Como estábamos hablando, algunas sustancias que podemos reponer para los pacientes que están con sustancias como cristaloides o sangre o coloides, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho ustedes que el paciente puede recibir una vía con cloruro de sodio, con lactato, con soluciones polielectrolíticas, poligelina, que son ya coloides, ¿no? Cuando uno quiere, por ejemplo, a estos pacientes levantarles la presión y que están con poco volumen, ¿no? Porque el paciente es cirrótico, es nefrópata o es cardíaco, ¿no? Y utilizar sustancias ya, pues, hemos visto que puede haber acidosis, ¿no? Y en caso que vea, por ejemplo, hiponatremia, también compensar, ¿no? Con líquidos que tengan mayor concentración de sodio. Entonces puede uno utilizarlo. Aquí acuérdense, es importante los equivalentes, ¿no? Que nos da el cloruro, que nos da el hipersodio. Entonces es importante, porque cuando hablemos de hiponatremia, vamos a corregir, ¿no? con estos tipos de líquidos, hay que corregirle al paciente, ¿no? Bueno, entonces es importante que conozcan que se va a tratar con diversas soluciones, ¿no? Dependiendo si el paciente está con una deshidratación con el sodio, ¿no? Si es deshidratación más hiponatremia o si el sodio está normal, ¿no? Y el volumen también depende, ¿no? Cómo está el volumen. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo otro es que el paciente, ¿no? Así como pierde, más bien el líquido se retenga, ¿no? Entonces si el líquido se retiene, como ustedes están viendo, va a ir pues al espacio intersticial, pero también puede pasar, ¿no? A estructuras como el pulmón, ¿no? Entonces pues un edema pulmonar. Y podemos ver por qué, porque hay sobrecarga, como el paciente renal que está en diálisis y toma mucho líquido, ¿no? O va a un tratamiento, no se dieron cuenta, le pasa más volumen de lo normal, ¿no? Hace edema pulmonar, ¿no? Entonces va a entonces eso tiene que buscarlo cuando el paciente está con sobrehidratación. El manejo, ¿cuál es esa retirarle? Pues no, el volumen, ¿no? Van a tener que hacer que no darle más volumen, y si tiene volumen en exceso, en caso, ¿no? Hundir los edemas con diuréticos. Ahora vamos a hablar de las alteraciones de los electrolitos, en este caso el sodio, ¿no? Entonces yo le pregunto a Washwa, ¿cuál es el valor normal del sodio en sangre? A 145. 100 el equivalente. Ajá. ¿Cuánto? 145. No, lo normal, pues lo normal. ¿Cuánto es lo normal? 135 a 145. Claro, 135 a 145, ¿no? Entonces, cuando el sodio en la sangre está menor de 135, eso se llama, ¿qué cosa? Hiponatremia, ¿no? Hiponatremia. Pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que va a acompañarse de que la osmolaridad esté baja, ¿no? Hiposmolaridad. Entonces,
La hipomolaridad está dada justamente por el sodio, ¿no? Por el sodio, ¿no? ¿Se acuerdan el valor de la osmolaridad que les dije? ¿De cuánto iba? Les enseñé una fórmula en las láminas pasadas. ¿Y de cuánto iba la osmolaridad? ¿Se acuerdan, Joshua? ¿Quién se acuerda? 275 ¿Quién a estuvo atento a la lámina? 275 y 295 entre esos dos milimoles. Entonces, ese rango, ¿no? Eso es milimoles. No se olviden de ese rango, ¿no? Entonces, eso tiene que ver acá también con que para el manejo va a ser importante. O sea, cuando tenemos un sodio nosotros en la sangre menor de 135, eso se llama hiponatremia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando el sodio disminuye, va a disminuir va a caer la osmolaridad, ¿cierto? Va a caer la osmolaridad, la célula cerebral sobre todo va a hacer cambios rápidos, ¿no? ¿Qué pasa si disminuye el sodio en el espacio intravascular? Si disminuye el sodio, ¿qué hace? Hay menos sodio, por lo tanto hay menos osmolaridad afuera, más osmolaridad adentro. ¿Qué cosa hace la célula cerebral? Tiene que acordarse, porque eso es lo que le va a dar sintomatología, ¿no? Entonces, estar menos concentrado, el agua sale para poder equilibrar la concentración. Por lo tanto, la célula se deshidrata. Entonces, cuando hay pérdida de volumen y pérdida de sodio, entonces va a haber una deshidratación intracelular también. Eso es importante que lo recuerden, porque hay que manejar tanto volumen como para darle sodio al paciente. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar nosotros la hiponatremia? Se puede clasificar de acuerdo a la natremia. ¿Qué es la natremia? Es justamente lo que estamos hablando, ¿no? La concentración de sodio en la sangre, que estamos diciendo que la concentración normal es de 135 a 145. Cuando es menor de 135, eso es natremia. Pero podemos tener un sodio de 110, ¿cierto? ¿No? También es ¿qué cosa también es Guamaní? Si tengo 110. Estaría bajo hiponatremia. Estaría abajo. Para mí sería hiponatremia, ¿no? Entonces el doctor puede ver entonces una hiponatremia de 130, una hiponatremia de 110, una hiponatremia. Entonces uno puede decir, ¿no? Como hay una clasificación que de acuerdo al valor del sodio, ¿no? Entonces se ve. Entonces sí, cuando el sodio está entre 130 y 135, menor de 135 se llama hiponatremia leve. Cuando el sodio está entre 125 y 129 es moderado. Y cuando el sodio es menos de 124, eso es hiponatremia ya severa. Entre comillas, ¿por qué? Porque eso es el valor de la natremia. Pero no solamente juega eso, ¿no? Hay otras cosas que vamos a ver. Esto que estoy explicando es para poder nosotros manejar, ¿no? Porque si vamos a encontrar que el sodio, vamos a diagnosticar que hay hiponatremia, pero el asunto es tratar la hiponatremia. Entonces, para eso es importante estos conceptos. El otro concepto es de tonicidad, como ustedes han visto, ¿no? Ya la tonicidad sabemos que si es hipertónico, si está hipotónico. Entonces hay que tener también en consideración. ¿Por qué? Porque esta tonicidad va a tener que ver con la célula que le estaba diciendo, ¿no? Estamos conversando que si afuera hay menos concentración, el agua va a salir y esa célula va a perder volumen, ¿no? Eso es importante. En este caso de cómo está la tonicidad del medio. Después vamos a ver el estado de hipovolemia, cómo está el volumen de ese paciente, ¿no? Si la hiponatremia está el volumen normal, ¿no? O sea, puede haber hiponatremia con volumen normal, no puede haber hiponatremia con un paciente que tiene más volumen, ¿no? O puede haber hiponatremia con un paciente que está el volumen normal, disminuido. Entonces eso tenemos que verlo porque de ahí va a depender si vamos a pasarle solamente sodio o vamos a pasarle sodio con bastante agua, sodio con agua normal, o vamos a restringir el agua, vamos a pasarle solamente sodio. Entonces va a depender del estado de volemia del paciente.
Lo otro que hay que tener importancia es la sintomatología, ¿no? O sea, puede ver, el paciente, por ejemplo, nosotros puede venirnos, está con 125 y no tiene síntomas, ¿no? No tiene síntomas. Como otro paciente puede estar con 130 y tiene síntomas, ¿no? Entonces, la sintomatología es importante para el tratamiento, ¿no? Otra es la instalación o el tiempo, ¿no? de hiponatremia que puede tener el paciente. Entonces se clasifica, ¿no? que una hiponatremia, cuando es mayor de 48 horas, ya es crónica, y aguda menos de 48 horas, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos seguros cuándo se instaló la hiponatremia, hay que tomar lo que es una hiponatremia crónica. Por lo tanto, es hiponatremia, y si no tiene sintomatología, entonces aseguramos que es una hiponatremia crónica. Entonces no nos vamos a apurar en tratar de compensarlo, ¿no? Por ejemplo, de repente ese paciente tiene 117 de hiponatremia, pero no tiene sintomatología, ¿no? Entonces el paciente lo vamos a corregir o lo vamos a dar los remedios, porque corregirlo rápidamente también tiene sus problemas, ¿no? Por lo tanto, al paciente hay que individualizar el tratamiento, hay que ver todos estos factores, no solamente ver la cantidad de sodio en la sangre que debe corregirlo. Tenemos que ver cómo está su tonicidad, ¿no? Que al final cuenta nos va a dar sintomatología, cómo está su estado de bulimia, ¿no? Y cuándo si es crónico o si es agudo. Entonces, para poder nosotros manejar. O sea, tenemos que diagnosticar estado con síntomas. No dos personas que tengan 115 de sodio pueden sacar. Solamente es corregir esto. Entonces, por eso es importante este cuadro, ¿no? Entonces, yo les decía que puede haber hiponatremia, ¿no? En un paciente que tiene aparte déficit de agua corporal, ¿no? Entonces tiene hiponatremia y déficit de sodio. O sea, se pierde más sodio, ha perdido agua y ha perdido más sodio, ¿no? Por algún mecanismo que vamos a ver. Pero puede haber un paciente que tenga hiponatremia, pero tiene bastante agua en el organismo, no está con agua, o sea, el sodio no se perdió, pero hay agua, ¿no? Pero este paciente no presenta edema, no presenta edema. Entonces, pero tenemos otro grupo de pacientes, ¿no? Que tienen exceso de sodio, pero también con exceso de agua corporal. Pero cuando lo vamos a ver esa imagen, ¿no? Del edema en las piernas, en edema orbicular, ¿no? Entonces es un tipo de paciente, es otro tipo de paciente. Pero todos tienen hiponatremia, unos con depresión de volumen, ¿no? Y otros con que tienen exceso de volumen y otros que tienen exceso de volumen y tienen edema. Entonces, ¿quiénes tienen depresión? Un poco que estamos viendo ya en la fase primera, las pérdidas, ¿no? Entonces vemos que el paciente puede perder sodio y agua, ¿no? A través pues, de problemas renales, ¿no? Y puede perder sodio a través de pérdidas extrarrenales como el sistema pues, digestivo, ¿no? Un sangrado, etcétera, va a perder, ¿no? Entonces, a estos pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Es reponerles, ¿no? Con soluciones salinas, reponerle el volumen, ¿no? Salinas isotónicas vamos a reponer, porque con estas soluciones salinas tienen una concentración de 1000 equivalentes, pero también tienen gran volumen. Entonces vamos a compensar. Vamos a hacer unos ejemplos después para entender. Entonces vamos a corregir el sodio a estos pacientes de acá, pero también vamos a pasarle agua, porque están deshidratados, ¿no? Necesitan agua. En estos dos casos de acá hay hiponatremia, tenemos que corregir hiponatremia, pero vamos a corregirlo con soluciones pero con agua restringida, o sea, con soluciones que tengan más concentración de sodio. Por eso decía, importante saber qué soluciones ¿no? Y acá también igual, en estos casos también, ¿no? Entonces, en este paciente, por ejemplo, ¿no? Una antidiurética, ¿no? Que hace que se pierda sodio, pero el agua se conserva. En el caso, por ejemplo, que hay edema, como vamos a ver, vamos a revisar en el transcurso de la semana,
nefrótico, ¿no? Donde vamos a ver líquidos, ¿no? Que tengan más concentrados, pero igual, o sea, vamos a corregir el sodio, pero con una solución que tenga más concentración de sodio en poco. ¿No? Todas se pueden corregir, vamos a verlo después, ¿no? Porque hay que corregir el sodio. Hasta los síntomas, ¿no? Entonces los síntomas, como bien decía sus compañeros al inicio, ¿no? de la hiponatremia, ¿no? Nos va a dar qué cosa, problemas neurológicos, porque como le decía yo que la principal célula que se siente afectada por los cambios del agua y del sodio es la célula del cerebro, ¿no? Entonces casi la mayoría de síntomas van a estar derivadas de ese compromiso. Entonces va a haber letargia, apatía, desorientación, ya va a haber compromiso muscular, calambre, el paciente va a estar anoréxico, con náuseas, o puede irse al otro extremo que es la agitación. Va a haber compromiso del sensorio en diferentes grados, ¿no? Pacientes desde una somnolencia hasta pacientes pueden llegar al coma, ¿no? Disminución de los reflejos sociotendinos, ¿no? Respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que es una respiración, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, una apnea, ¿no? entre una inspiración que inicia corta, más profunda y termina corta, después un periodo de apnea, ¿no? Puede el paciente, ¿cómo se llama?, presentar hipotermia, ¿no? Va a haber reflejos patológicos, el paciente puede presentar convulsiones o parálisis pseudovulvar. Entonces, todo casi en lo que va el problema de la parte neurológica, ¿no? Los síntomas neurológicos. Entonces, hay pacientes que vienen con trastorno del sensorio, ¿no? Sobre todo pacientes mayores que llegan, ¿no?, a la hospitalización, y a veces no hace una buena historia. El paciente se le sale tomando una tomografía porque piensa que el estado de conciencia alterado es por un problema vascular cerebral, ¿no? Y que se le toma pues los exámenes de rutina, sale por ahí que tiene un sodio de 117. Al final se corrige el sodio y el paciente se despierta. Pero como le digo, eso va a depender de la historia que ustedes hagan ustedes, ¿no? Hacen una buena historia, van a ver y hacen un buen examen sobre todo, ¿no? Porque pueden ver el paciente que venga con trastorno sensorio, pero si ustedes lo examinan y no ven que hay déficit focal, no hay déficit, ¿no? Entonces no va a hacer un ACV, no tiene por qué pedirle una tomografía, ¿no? Entonces tiene que decir, no es problema de ACV, entonces puede ser un problema infeccioso, puede ser un problema metabólico, puede ser un problema de tóxicos, y eso no requiere tomografía, ¿no? Entonces, si están en otro lugar, le van a cobrar la tomografía por pedir la tomografía, porque es una hiponatremia. Entonces, tienen que hacer una buena historia clínica. Eso le va a decir si van a pedir tomografía o no, y un buen examen físico, ¿no? Es raro que haya un ACV, ¿no?, con un paciente, por ejemplo, que no puede mover ambas piernas, ambas manos, ¿no? Entonces, no va a ser un ACV. Los ACV casi siempre van acompañados de focalización. Eso es lo que tienen que buscar. Casi siempre les digo, porque hay unos problemas metabólicos que pueden simular, ¿no?, como son, por ejemplo, la hipoglicemia, que aparentemente hace un déficit motor también, ¿no? Pero bueno, eso son excepciones. Ya, entonces el tratamiento, como les decía, va a depender de la causa de la hiponatremia, ¿no? Estamos viendo que son deshidrataciones o puede ser una pérdida propiamente dicha, un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Entonces vamos a ver la causa. Se maneja la causa, ¿no?, y hay que corregir también la hiponatremia. Del grado de hiponatremia, le decía, ¿no? Pero también tener cuidado, decía, o sea, el grado va a depender, pues, ¿no?, de la natremia que vean en la sangre, ¿no? Pero es la sintomatología, ¿no? Entonces, que va a hacernos de la severidad de los síntomas y los signos de hiponatremia. Entonces, cuando vean un paciente, no, por favor, no vayan a corregir el examen, no se corrige el examen, se corrige al paciente. Entonces, si por más que veamos 110, 115, primeramente examinar bien al paciente y después vamos a corregir adecuadamente. Entonces yo le decía, ¿no?, este es un ejemplo para tratar de entender lo que le estoy conversando hasta este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que su sodio entonces estaba en 120, ¿no? Entonces, si nosotros, este paciente
lo vemos por el sodio nada más, vamos a decir que está en 120, ¿no? Es un sodio muy bajo, ¿no? Entonces está con una hiponatremia. Según la natremia, ¿no? Según la cantidad de sodio en la sangre, ¿es moderado, leve o qué? ¿Qué cosa es? A ver qué dice Jacobo. Doctor, si es 120 puede ser leve, porque la severa obligaria de 110. ¿Quién me escuchó atentamente? Severa. Ah, severa, ¿no? A ver, recordar, Isabel, recordar. ¿Y cuándo hablamos de leve? Para que se despierten todos. A ver, ¿cuándo hablamos de leve? Menos de 135. 135. No, ¿hasta cuánto? 130, 135. Así es ese valor, siempre el rango, ¿no? Moderado. De 125 a 129. 125 a 129. Entonces, menos de 124, ¿qué cosa es? Severa. Pero, entre comillas, le digo, ¿no? O sea, la natremia está bajo, ¿no? Es una natremia, ¿qué cosa? Severa. Pero no depende de eso nomás, le digo, ¿no? Depende si es crónico, si hay sintomatología, porque la persona puede estar con 120, pero es crónico, por lo tanto, eso no vamos a querer compensarlo rápidamente, ¿no? Porque vamos a ya la persona, en el tiempo, ustedes saben que el tiempo, ¿no? Es el que alcanza su homeostasis, ¿no? O sea, ya de alguna forma compensa cuando es crónico, ¿no? Por lo tanto, si nosotros a eso que ya está compensado, más o menos, ¿no? En el tiempo, le queremos corregir, en vez de causarle un bien, vamos a hacerle un mal. Entonces, no se corrige, por si acaso, no se corrigen las cifras, ¿no? Hay que ver en conjunto al paciente, nuevamente les digo, no hay que verlo, por eso les he tomado el tiempo de decirle tonicidad, sintomatología, volemia, todo eso tiene que ver el paciente. Entonces, bueno, vamos a tomar lo que este paciente tiene 120, por lo tanto es una hiponatremia moderada. Vamos a corregirlo porque el paciente tiene síntomas, ¿no? Entonces, vamos a elegir, ¿no? Soluciones para poder corregir. En este caso, hay una solución hipertónica al 3%. ¿Ya? Entonces, van a tener que aprenderse esta, de todas maneras van a aprenderse que esta solución al 3%, ¿alguien sabe cuántos miliequivalentes tiene o no? Ya, yo les voy a decir, ya tiene 513 miliequivalentes, o sea, en un litro de solución tiene 513 miliequivalentes, ¿ya? Entonces, y un cloruro de sodio, ¿no? Con 1000 litros, normal, la solución salina al 0.9%, ¿cuánto tiene de sodio? ¿Cuántos miliequivalentes tiene de sodio? ¿Se acuerdan o no? 154. 154, aquí está. Aquí está, 154 miliequivalentes, ¿no? Un litro. Pero esta concentración al 3% tiene 513 miliequivalentes, ¿no? Entonces yo le decía, hay soluciones, nos vamos acá, que vamos a corregirlo con solución salina isotónica porque requiere volumen y requiere también, ¿qué cosa? Sodio. Por tanto va a pasar en soluciones menos concentradas para poderle pasarle buena cantidad de volumen. Pero hay problemas cuando nuestros pacientes tienen hiponatremia, pero tienen sodio, yo tengo que corregir el sodio, por lo tanto tengo que utilizar soluciones que tengan en el mismo volumen, quizás mayor concentración. Entonces estamos utilizando una solución al cloruro de sodio del 3% que tiene 513 miliequivalentes. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcularlo? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Tener un sodio ideal, ¿cierto? ¿No? Un sodio ideal y tenemos el sodio actual. Eso es lo que vamos a corregir. Por la famosa, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el ACT? ¿Qué cosa es, muchachos? ¿Qué es? Lo que hablamos tempranito, pues, acuérdense de la foto de Ronaldo. Agua ¿no? corporal total. Agua corporal total. Entonces, el agua corporal total. ¿Y cómo se calcula el agua corporal total? ¿No? Supongamos que este paciente pese 60 kilos, ¿no? Entonces, y es varón, entonces sería ¿cuánto? El 60% de su peso. Entonces, ahí acuérdense, ¿no? No se olviden de la foto de Ronaldo, chicas y chicos. Entonces, que es 60% y mujeres 50%. Entonces, acá está pues la famosa agua corporal. ¿Para qué servía eso? Pues le dije, no, lo vamos a utilizar porque cuando vamos a hacer el tratamiento, y aquí está, en esta forma. Entonces, ¿cuál es el sodio ideal, chicos? ¿Cuál es el sodio ideal? Es el sodio que nosotros queremos llevarlo. A ver, Hurtado, ¿a cuánto lo llevarías el sodio?
en este paciente. Si estamos diciendo que tiene 135 en hiponatremia, ¿cuánto lo llevarías hurtado? No está hurtado. Ya, voy a ponerle su rayita hurtado. A ver, Watwa, ¿a cuánto de sodio lo llevarías? A estabilizar a su valor normal, bueno, de 135. 135, ¿no? Por eso es que han puesto acá 135 y 120 corresponde, ¿qué cosa? A lo que han dosado en la sangre, ¿no? Entonces 135 menos 120. ¿Por qué sale 36 acá? Porque hemos dicho que es un paciente que es varón, que pesa 60 kilos, por lo tanto, si multiplicamos 60 por 60, nos va a dar, ¿qué cosa? 36. De acá sale el 36, ¿no? Entonces, ¿cuál es su requerimiento de 1000 equivalentes de este paciente? 540 1000 equivalentes, ¿no? 540, eso es su déficit. Está bien, eso tenemos que pasarle. Entonces, yo puedo pasarle a este paciente yo puedo pasarle con un cloruro al 3%, ¿no? Porque tiene 513 1000 equivalentes, ¿no? Entonces le puedo calcular con eso, Pero, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que cuántos 1000 equivalentes le voy a subir de 120 de 135 a 120? Son 15 1000 equivalentes, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Guamán? ¿Se corregirá así? Sí, doctor, porque se estaría llegando a los valores normales, que es de 135. Ya. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Qué dice? A ver, o alguien que tenga una opinión contraria, o todos están de acuerdo, no sé, a ver, ¿qué dice? Doctor, en este caso estaría sobrepasando. Lo que pasa es que tengo entendido que hay un valor mínimo que se le tiene que aplicar al paciente, porque no se le puede subir tan bruscamente el sodio, porque puede ocasionar ciertos efectos irreversibles en el paciente. Claro. ¿Quién contesta para ponerle su puntazo? Martínez Luya. Ya, muy bien, Martínez. Por eso los conceptos que habíamos hablado, no se va a ver por gusto, de la hipotonicidad, ¿no? de los cambios bruscos en la célula. Le dije, la célula celular se afecta. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice Martínez, ¿no? Si yo le meto una solución, este paciente primeramente está con, ¿cómo está su célula? Habíamos dicho, en la hiponatremia, ¿cómo está la célula cerebral? ¿Está hinchada o está con el 135? ¿Qué pasó? Acuérdense, a ver. Como hay menos concentración afuera, ¿qué pasa? ¿Qué hace la célula? A ver, muchachos. Si tengo 120 afuera, ¿no? ¿Qué pasa? La concentración, ¿qué pasa con la célula? El agua de la célula, ¿para dónde se va? ¿Sale o entra? Sale deshidratada. Está deshidratado, ¿sí o no? Está deshidratado, ¿no? Al estar deshidratado, está el agua afuera, entonces, ¿qué cosa va a hacer la célula? Si está 120 afuera, ¿qué hace? Y adentro está más concentrado, el agua va a entrar, ¿cierto? ¿O no va a entrar? Se crena. ¿Ah? Acuérdense lo que hemos conversado. Se produciría una crenación. ¿Cómo? Se produciría una crenación. Claro, primero les digo, ¿cómo estaba esa célula antes de corregir? ¿Cómo está? ¿Está con poco volumen o está con bastante volumen? En la hiponatremia. Con poco volumen. ¿Ah? Con poco volumen. Bueno, supongamos que tenga 120 mil equivalentes, ¿no? Está menos concentrado afuera, ¿no? Entonces el agua tiene, ¿qué cosa? Tiene que salir, ¿cierto? ¿No? El agua sale, ¿no? Entonces también está deshidratado, no sé, hay poco volumen. Entonces, ¿qué hace si ustedes le ponen una concentración de sodio mayor a esa célula? ¿No? De 120 se lo pasan a 135. Entonces, el poca agua que tiene ahí va a salir. Entonces va a ser una lisis celular, ¿no? Entonces eso le van a producir, una lisis celular. Por eso no se puede corregir rápidamente. Lo máximo que se puede corregir, por eso ven acá un 10.
¿no? En un 10. Solamente se puede corregir en 24 horas, ¿no? 10 miliequivalentes nada más para corregir, ¿no? Entonces no van a aportarle 540, sino solamente 360. O sea, lo van a llevar de 120 máximo hasta 130 en 24 horas. Entonces van a calcular una solución para pasarle en 24 horas y no corregir hasta 135, sino solamente hasta 130. Por lo tanto, van a multiplicar ya no 15 por 36, sino 10 por 36 y le va a dar 360. O sea, como máximo podemos pasarle una solución que tenga 360 miliequivalentes. Ahora, ¿qué solución van a utilizar? Eso va a depender del estado de volemia del paciente, ¿no? Si requiere sodio y volumen, utilizaremos cloruro de sodio al 20%. Entonces, vamos a se comprende hasta ahí, ¿no? Se comprende hasta ahí, ¿no? Sí, ¿O les queda alguna duda? ¿Ah? No, sí se comprende, doctor. Sí se comprende, ¿no? Ahora, ¿cómo le damos el líquido? ¿Cómo le damos el líquido? Vamos a calcularlo. Vamos a tomarnos un tiempito, porque ya va a ser las 11:30, ¿no? Vamos a tomarnos un tiempito. Miren, si yo utilizo un cloruro de sodio al 0.9%, ¿ya? 1000 centímetros cúbicos, habíamos dicho que esto tiene 154, ¿qué cosa? Mil equivalentes. ¿Ya? Tiene 154 mil equivalentes. Entonces, 154 mil equivalentes. Entonces, yo quiero corregir cuánto necesito, 360. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, hacemos esto. Entonces, van a hacer una regla de 3 simple, chicos, ¿ya? Una regla de 3 simple. Yo quiero 360, ¿no? Yo quiero 360. Entonces vamos a poner acá. ¿Ustedes quieren? Vamos a llevarlo. ¿Cuántos litros necesito? O sea, X litros necesito para llevarlo, ¿cuánto? 160. Ya vayan haciendo ya el cálculo matemático. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? A ver, muchachos. 2.3. 2.3 litros. O sea, yo tengo que en 24 horas pasarle 2 frascos de cloruro, ¿no? El paciente que necesita volumen. Necesita volumen y necesita sodio. Entonces le voy a pasar, mi indicación va a ser pasarle 2 frascos, 2. ¿Cuánto? 2.3. 2.3. ¿no? O sea, le voy a pasar a este paciente en 24 horas 2.3 litros. Le voy a pasar. Eso le voy a pasar. Pero si este paciente necesita agua, pero si no necesita agua, yo tengo que pasarle con esta solución al 3%. Y esta solución al 3% les decía yo que no va a tener pues 154 mil equivalentes, sino esta solución del 3%. Vamos por acá. Esto lo vamos a ver cuando hagamos medicina interna, si todavía estoy con ustedes. Entonces, el cloruro de sodio al 3%, este de acá, cloruro de sodio al 3%, en 1 litro de solución, en 1 litro, en 1000 centímetros cúbicos, vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? En 1000 centímetros cúbicos, tiene 513 mil equivalentes. ¿Ya? Entonces, la misma pregunta, ¿yo cuánto quiero corregirle? ¿Cuánto voy a corregirle? 360, ¿no? Entonces digo, esto de acá, vamos a pasar para acá, ¿no?
Entonces, ¿cuánto voy a necesitar? Hagan ustedes ahora el ejercicio, ¿no? Dicen 500, vamos a borrar, ya estos 2 litros acá lo voy a copiar para el de arriba. Control X, vamos a ponerlo acá. Que para esta solución yo necesitaba, entonces necesitaba 2.3 litros. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Ya calcularon o no? 0.7 litros, o sea 700 mililitros. Vamos a poner por acá una rayita acá. Entonces hacemos esto. ¿Cuántos litros? 0. Es 0.7. 0.7. O sea, 700 centímetros cúbicos, si quieren, ya. 700. Y acá sería, si quieren, ustedes le ponemos pues 2300. Vamos a ponerle para compararlo en las mismas unidades, ¿ya? Para que se entienda. Vamos a borrar esto de acá y nos sale. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Esto acá vamos a correr. Ya. Entonces, quiero que quede comprendido. Entonces, dependiendo del volumen del paciente, del tipo de deshidratación, ¿no? Yo voy a utilizar, en algunos casos, más volumen cuando tengo pérdida de volumen y pérdida de sodio. Y en lo que solamente tengo, por ejemplo, pacientes con edema, edematosos, donde no le voy a pasar mucho volumen, pero quiero corregir el mismo sodio de 120, le voy a pasar menos cantidad de volumen. Entonces, eso lo vamos a recordar acá, ¿no? Entonces, le decía, va a haber hiponatremias que tengan exceso de agua, con edema o sin edema, ¿no? Y va a haber hiponatremias que necesitan volumen. Entonces, yo puedo corregir algunas con solución salina, ¿no? Y otras con restricción de agua. Por lo tanto, utilizo soluciones más concentradas. Y aquí está esto. Acá estamos. Estamos manejando al mismo paciente, ¿no? Uno que tenga restricción de volumen, con una concentración hipertónica, donde solamente le vamos a pasar 700 centímetros cúbicos al día, y de repente otro que también tiene 120, pero también está, ¿qué cosa? Deshidratado. Por lo tanto, voy a utilizar una solución salina que tenga también bastante agua, y voy a pasarle dos frascos y con 300 centímetros cúbicos. No sé si se entiende, o sea, son lo que estábamos viendo en esa lámina grande, por eso se maneja así. O algunos requieren volumen, otros no requieren volumen, pero en ambos corregir el sodio. En ambos le estamos corrigiendo el sodio. A unos con menos volumen y a otros con mayor volumen, porque tienen también deshidratación. ¿Quedó comprendido? Sí. Doctor, no sé si podría volver a explicar, por favor, porque justo no sé qué le pasó a mi red, se fue la señal, pero me quedé en que había salido 0.7. Ya, te quedaste 0.7. El cálculo con esta solución menos concentrada sale 2,300, ¿no? Y con esta solución mayor concentrada solamente le vamos a dar 700 centímetros cúbicos, pero a ambos le vamos a corregir su 120. ¿A cuánto lo vamos a llevar? A 130, no más, porque si no le vamos a producir un daño. Por lo tanto, te estaba concluyendo que, no sé si fuimos al cuadro, ¿no? Te decía que va a haber hiponatremia, algunas con exceso de presión de volumen también, que tenemos que corregirlo con soluciones salinas, y otras hiponatremias que tienen volumen ya, o sea, no le vamos a ofrecer volumen, lo que hacemos es dar más concentración de sodio, por lo tanto vamos a hacer poco volumen para corregir. Y acá está demostrándole eso, ¿no? Que para un paciente que tiene 120 milequivalentes, ¿no? Con una hiponatremia, entre comillas moderada, pero por eso les digo, ¿no? Para la cifra de natremia sí, podemos corregirlo con soluciones que tengan volumen de agua importante y otras que tienen más concentración de sodio, por lo tanto le vamos a pasar menos volumen. Y estamos corrigiendo agua. Va a depender, por eso les digo, del caso clínico, no depende solamente de la cifra del sodio. ¿Quedó comprendido? Sí, doctor, gracias. Ya, entonces ahí queda la parte de la hiponatremia. Y vamos a pasar qué cosa. Ya saben cómo se corrige. Como les digo, esto más ejemplos porque es el tratamiento de la hipernatremia. Algo importante que ustedes sepan reconocer, ¿no? Acordarse de todas estas cosas que estamos hablando, de la agua corporal total, hablar de la fórmula de la osmolaridad, hablar, ¿no?
cómo hay que corregir el sodio, porque podemos producir la mielonicitonina cuando lo corregimos bruscamente, y la sintomatología, que es una sintomatología básicamente del sistema nervioso central. Y ya tenemos algo de ver cómo se puede corregir, dependiendo de la fisiopatología de la hiponatremia, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es ahora el sodio alto. Entonces, por eso era importante que ustedes tengan el valor del sodio, ¿no? O sea, el sodio mayor de 145 se llama hipernatremia, ¿no? Entonces, el aumento de sodio en el espacio intracelular condiciona la inmediata salida de agua al intracelular, por los mecanismos que estamos conversando, ¿no? De este modo se genera una pérdida neta de agua intracelular y una deshidratación intracelular verdadera, ¿no? Porque como el sodio está dentro de la célula, ¿qué va a pasar? El sodio está aumentado dentro del líquido intravascular, por lo tanto el sodio, acuérdense de esta parte de acá, ¿no? Acuérdense acá, ¿no? Si hay más cantidad de sodio afuera, el agua va a salir, ¿no? El agua va a salir. En el caso de la hiponatremia, hay poco sodio, por lo tanto el agua va a ingresar. Entonces, cuando corregimos bruscamente, le metemos un montón de sodio, hacemos la lisis celular. Por eso era importante esta de la tonicidad. Entonces, vamos a la lámina del... entonces, ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sale el sodio, el paciente se deshidrata, se aumenta la concentración de sodio, y la célula también se deshidrata, porque la célula va a salir el sodio, ¿no? De la célula y va a estar la célula deshidratada. Sigamos. Entonces, esta hiponatremia puede ver por sobrecarga sódica, o sea que el paciente, de repente le ponemos una vía en el hospitalizado y le ponemos sodio, pues, ¿no? O que el sodio se retiene, ¿no? Entonces no se elimina el sodio. O el paciente se deshidrata, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Que el paciente se deshidrata por déficit de agua o porque pierde el agua, pues, ¿no? A través del riñón o de la vía digestiva, ¿no? Pierde más agua que el sodio, entonces se va a concentrar el sodio, ¿no? O también puede haber una hipernatremia central o neurogénica, ¿no? Por la alteración de la hormona, ¿no? Antidiurética. Entonces, el síntoma inminente va a ser todo lo que tiene que ver con la deshidratación, ¿no? Entonces, ya hemos visto los síntomas, ¿no? De deshidratación, ¿no? El paciente va a estar con la piel seca, van a haber signos de pliegue, ¿no? Y también va a haber síntomas de sintomatología del sistema nervioso central, porque en este caso va a estar la célula cerebral deshidratada. Entonces el paciente va a estar, ¿no? Con depresión, letargo, ¿no? Puede llegar al coma, irritabilidad, rigidez muscular, temblores, casi la misma sintomatología que la hiponatremia, ¿no? El paciente va a estar, ¿no? Con respiración rápida, va a haber pausas amnéticas, puede ver cómo se llama, además el paciente puede estar, ¿cómo se llama?, con una infección aguda, ¿no? que represente, ¿no? También una complicación. Después el paciente puede tener problemas cardiovasculares, ¿no? Por el descenso de la polemia, ¿no? Va a estar de repente una insuficiencia cardíaca, va a ser, ¿no? Va a ser hipotensión arterial, ¿no? Y si es que es severo esto, va a haber cambios electrocardiográficos, ¿no? Por el trastorno hidroelectrolítico. El tratamiento de la hipernatremia, ¿no? Se puede hacer, tenemos que calcular acá más bien la cantidad de agua que se ha perdido, ¿no? Entonces, y la corrección es igual que la corrección de la hiponatremia tiene que ser en 24 horas, ¿no? Y que se van a solucionar soluciones hipotónicas. ¿Qué solución utilizaríamos? ¿Cloruro? ¿Qué dice? A ver, Jara. ¿Qué utilizamos para corregir? En la hiponatremia hemos utilizado soluciones con cloruro. ¿Acá qué utilizaremos? ¿No está clara? No, sin cloruro, doctor. ¿Qué solución? A ver. Pues... que aporte agua nomás. Pues. Bueno, glucosa. Dextrosa. Una dextrosa. Dextrosa. Por eso le digo, acuérdense de los cuadritos. O sea, yo les pongo las figuritas acá, ¿no? Pero tiene que acordarse, ¿no? Por ejemplo, acá no he puesto dextrosa, ¿no? Pero bueno, la Tato Ringer tiene dextrosa, ¿no? Tiene solución polielectrolítica, tiene menos, ¿ves? El equivalente. Entonces la dextrosa
no tiene pues electrolitos, ¿no? Por lo tanto, pero cuando utilizamos destroza, de todas maneras tenemos que ponerle electrolitos, ¿no? Para que pueda el agua pasar, si no, no pasa el agua. Por lo tanto, hay que ponerle un poquito de electrolitos para que el agua pueda distribuirse, porque estoy diciendo que el agua se mueve con el sodio, ¿no? Si le ponen esa cantidad de agua sola, no hace nada. Entonces hay que ponerle destroza o una solución polielectrolítica que es bajita, ¿no? Tiene pocos miliequivalentes. Entonces vámonos acá. Entonces en las hipernatremias crónicas, tratar, ¿no? Si está el paciente deshidratado, controlar el shock, controlar la presión arterial, corregir la acidosis, ¿no? Si el paciente tiene un pH menor de 7.15, utilizar fluidos, ¿no? Como decían, glucosa al 5%, tratar las enfermedades de base, ¿no? Si tiene problemas renales, digestivos, o tiene pacientes que tienen infecciones, ¿no? Sépticos, todos los pacientes hacen cuadros de hipernatremia. La hipernatremia van acompañados de trastornos ácido-base, trastornos, ¿no? Oxigenatorios. Entonces la sintomatología va a estar, como les digo, por el problema del edema que se produce, la deshidratación de las células, ¿no? Y puede haber otros síntomas acompañantes de los procesos que tenga el paciente, ¿no? Porque está con una infección, va a tener fiebre, ¿no? Propios de la sintomatología, como náuseas, vómitos, ¿no? O sed, porque el paciente va a estar, por la deshidratación, en caso de que pierda líquido, ¿no? Va a estar con sed. Si el paciente está despierto, ¿no? Porque si el paciente ya tiene letargia, desorientación, confusión, el mecanismo de la sed va a estar abolido, ¿no? Y los síntomas del sistema nervioso central, como estamos viendo, pueden llegar de los más simples hasta el coma, ¿no? Los reflejos van a estar aumentados, ¿no? Y el tratamiento de la hipernatremia depende, ¿no? Del estado de volumen circulante efectivo y del grado de desarrollo de la hiponatremia. O sea, si es una hipernatremia aguda o crónica. Igualito que para lo otro, ¿no? O sea, lo crónico, acuérdense, todo lo que es crónico hay que corregirlo tranquilamente, ¿no? Lo que es agudo sí hay que corregirlo rápido. Igual, las enfermedades agudas son las que, ¿no? Que hay que tratarlas rápido. Las crónicas con paciencia, no nos podemos desesperar. Entonces, eso que quede como concepto, ¿no? El objetivo es evitar las complicaciones neurológicas, ¿no? No corregir mayor de un miliequivalente por hora durante las 48 primeras horas. Igual, ¿no? O sea, no pueden bajar ustedes la concentración de sodio más de 10 miliequivalentes porque van a producir el efecto contrario a la hiponatremia, ¿no? Entonces van a dañar también las células cerebrales. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es nosotros, si está concentrado el sodio y se ha perdido agua, calcular pues la pérdida de agua, ¿no? Entonces se calcula a través de esta fórmula, ¿no? El sodio actual menos el sodio objetivo por 0.6 sobre el sodio objetivo. Y le va a salir, por ejemplo, 5 litros. Entonces los 5 litros tienen que corregirlo. Pero no solamente van a ponerle los 5 litros que sale, por ejemplo, por decirle, ¿no? La pérdida, sino tienen que calcular ustedes su requerimiento de agua diario. ¿Y ese requerimiento de agua cuánto es? ¿Normal? ¿Cuánto necesitamos de agua al día? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí, 20 a 40 mililitros 20 a 40, promedio 35, entonces más o menos era 2 litros 100, ¿no? Un paciente que pesa 60 kilos. Por lo tanto, tienen que ustedes calculan por ejemplo, supongamos que el sodio actual, ¿no? El sodio actual que sea, a ver, 165, ¿no? O 160, pónganle ya, 160. ¿Y el sodio objetivo cuánto sería? A ver, rápido, mente rápida. Si no puedes corregir más de 10 miliequivalentes, pues entonces va a ser 150, ¿no? Entonces la diferencia, ¿cuánto va a ser? 10, ¿no? 10. Entonces, y el sodio objetivo es 10. Entonces, si multiplican ustedes 10 por el peso, ¿no? Por 0.6, supongamos que pese 60 kilos, ¿cuánto va a ser? 36 por 10, 360, ¿no? ¿Cuánto va a ser? A ver, 0.6... Por 60, ¿cuánto es?
¿36? Sí, ¿no? 36. Entonces le va a salir, a ver, le va a salir como 3 litros 100 más o menos, ¿no? Más los 2 litros que tienen, serían 5 litros. Esos 5 litros ustedes tienen que reponerlo en 24 horas, ¿no? Tienen que reponerlo. ¿Con qué? Con una solución de destroza al 5%. Ahora, tener cuidado en los pacientes que son nefrópatas, los pacientes que son, ¿cómo se llama?, cardíacos, no le van a poder poner los 5 litros en las 24 horas, ¿no? Es imposible. Entonces tienen que ustedes, en las primeras 24 horas, por lo menos 48 horas, corregir el volumen, que sean normales. Por ejemplo, queremos pasarle nosotros una pérdida de 5 litros, lo que se recomienda en las 6 primeras horas pasar la mitad del volumen, dicen, ¿no? O sea, en 5 horas tendríamos que pasarle 2 litros y medio, y los otros 2 litros y medio ya para las 18 horas siguientes, ¿no? Es un paciente que está normal, un paciente joven, que ustedes ven que puede soportar los 5 litros, ¿no? Se le da. Pero si es un paciente anciano, le calculan los 5 litros, no van a querer pasar en las 6 primeras horas los 2.5 litros, porque si no el paciente se va a complicar, ¿no? Va a ser edema pulmonar y se muere por el edema pulmonar y no por la hipernatremia. Bueno, vamos a ver qué más hay. Ya, entonces, como hemos visto, el agua es el mayor componente del cuerpo humano y se distribuye por todos los tejidos, ¿no? Y está en el espacio intracelular, extracelular, que nos permite a nosotros justamente calcular y poder tener, hacer cálculos para poder corregir, ¿no? Para eso nos sirve. La regulación del equilibrio hídrico corporal es, por tanto, fundamental para mantener la homeostasis. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando los pacientes no están hospitalizados, todo lo que recibe a través de la boca, de las venas, ¿no? de la vía parenteral, y todo lo que pierde también, ¿no? Puede perder las pérdidas, me estaba olvidando de decirles, es, por ejemplo, a través de los vómitos, a través de las fístulas, a través de los tubos de drenaje pleural, ¿no? Los tubos de drenaje peritoneal, todo eso tiene que sumarle a las pérdidas adecuado. Entonces, a pesar de las pérdidas constantes, el cuerpo humano regula eficazmente su equilibrio hídrico, ¿no? Gracias al control que tiene de la concentración del volumen y la orina, ¿no? Y la hiponatremia es el trastorno hidrotónico más frecuente observado en la población hospitalaria, ¿no? Entonces, es bastante frecuente, chicos, la hiponatremia, porque no nos damos cuenta. No todos los días uno está evaluando la parte, no hacemos un buen balance, entonces el paciente hacen hiponatremia, ¿ya? Y el problema es que hacen hiponatremia y hay que corregirlos también, ¿no? Adecuadamente. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos?